Gloria a Jesús. Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que van a estar en este momento, ¿verdad? En esta transmisión, en esta sintonía, de este audio, este video. Dios me les bendiga a todos grandemente. Es un privilegio poder, ¿verdad?, saludarles a todos a través de este medio. Le damos gracias al Señor por esta bendición que nos concede de poder estar aquí ya, ¿verdad?, con este propósito de glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y bueno, vamos a comenzar, ¿verdad?, lo que es esta enseñanza, ¿sí? Dios bendiga a los hermanos que ya están, ¿verdad?, conectados. Hermana Carolina Lemus, José Ramírez, un saludo muy especial para ellos. Esperamos que el Señor les bendiga grandemente. Nuestra hermana Saraí nos dice: aquí estamos, pastor, Dios le bendiga. Qué bueno que también han compartido. Nuestra hermana Michelle, también nuestro hermano Eliud Contreras. Dios le bendiga, pastor, dice nuestro hermano. Dios le bendiga. Hermana Evelyn José Ramírez, ¿verdad? Dice: saludos, Carlos. Así es que, qué bueno, aquí estamos. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Vamos a hablar acerca de este tema. También, ¿verdad? Carolina Lemos dice: aquí estamos escuchando la palabra de Dios. Dios le bendiga, hermano Carlos. Amén. Dios le bendiga también a usted y a toda su familia. Esperamos que todos se encuentren bien, ¿verdad? Vamos en este momento a llevar la palabra. El tema que vamos a estar estudiando es ministrando el don de género de lenguas. Y vamos a ver acerca de este don. Primera de Corintios. Muchas veces se habla, hermanos, de que hay solamente 9 dones, ¿verdad? 9 dones del Espíritu Santo. Y casi, bueno, he oído muchas veces esto, ¿verdad?, que hay 9 dones, los 9 dones del Espíritu Santo, pero en sí, cuando nosotros vamos a la Biblia encontramos no solamente 9, hay aproximadamente 20 o más de 20 dones que el Espíritu Santo promete, ¿verdad?, dar al pueblo, bendecir con esos dones a la iglesia para que, como estuvimos viendo ayer, ¿verdad?, sea de edificación, exhortación y consolación. Ese es el propósito de los dones de Dios, edificar el pueblo de Dios. Ayer estuvimos hablando acerca de el don de la profecía, estuvimos tratando ese tema. Hoy vamos a estar hablando acerca del género de lenguas. Esperanza Ramírez, Dios le bendiga, y nuestra hermana Claribel. El Señor les esté bendiciendo a todos ustedes. Vamos a leer la palabra, 1 Corintios 12:10, ¿verdad? Entre algunos otros dones que encontramos acá, yo quiero enfocarme en el género de lenguas. Claro, vamos a estar tocando todos estos dones que menciona la Biblia, pero vamos a estar tratando de llevar uno por uno. Dice acá el texto: a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, a otros interpretación de lenguas. Vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor, por esta bendición, esta oportunidad que nos concede de poder estar, Dios amado, frente a este teléfono, frente a esta cámara, Padre, con el propósito de llevar bendición a través de su palabra. Le damos las gracias porque usted ha sido bueno con nosotros. Un nuevo día más, nuevas misericordias más que hemos experimentado, Señor, también por su mano poderosa. Gracias por ser tan bueno con nosotros, aún sin merecernos, nos da esta bendición. Gracias, Padre. Bendice con su palabra bendita a todos aquellos que van a estar en este momento viendo este video, los que van a ver el video en repetición. Bendice sus familias, todos, Padre, en una manera especial. Guárdales, protégeles, que no falte ese alimento en el hogar, Señor, en este día. Como dice en su palabra, Padre, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Padre, le pido que sea usted derramando esas bendiciones sobre cada uno, en el nombre de Jesús. Lo hemos pedido. Amén y amén. Dios bendiga. Ya le damos la bienvenida a nuestra hermana Raquel de Paredes. Dios le bendiga. Nuestra hermana ISB Palacio, bendiciones. Nuestra hermana Zuli ya está con nosotros.
Deje ver por acá algunos mensajes en Messenger. Ah, ok, estamos ahí. Ok, vamos a continuar. Estamos viendo algunos mensajes que nos están enviando. Domitilia González dice: Dios le bendiga. Amados hermanos, muchas bendiciones para todos. Me gusta ese estudio, gracias. Dios le bendiga. También María Santos, Dios le bendiga. Su hermana Zuli también, ¿verdad?, que está comentando. Compartan, hermanos, el video, por favor. Aquí estamos con este propósito de llevar, ¿verdad?, bendición a todos. Así que, bueno, vamos a entrar al tema. El tema es... Nuestra hermana Ana Aguilar, Dios le bendiga. El tema es el que está ahí en pantalla. Ministrando el don de género de lenguas, o géneros de lengua, como dice acá la palabra. Géneros de lengua. Vamos a corregir ya cuando terminemos el video. Ministrando el don de géneros de lenguas. Entonces, esto lo encontramos nosotros, ¿verdad?, en Primera de Corintios, capítulo 12, verso 10. Entonces, cuando hablamos de los dones, hablamos, ¿verdad?, de la habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para hablar, ¿verdad?, a Dios, conversar con Él en un lenguaje que nunca han aprendido. También, ¿verdad?, a través del don de géneros de lengua se recibe ¿verdad?, Dios a través de él comunica un mensaje inmediato, un mensaje que viene de Dios a su pueblo a través de la declaración ungida divinamente en un lenguaje que jamás o que nunca han aprendido, o un lenguaje que desconocen. Vamos a ver esto, ¿verdad?, a través de la palabra. Hemos visto quizás algunos puntos para aclarar esto acerca de este don, ¿verdad? Le damos la bienvenida a todos los hermanos y amigos que también están acá con nosotros. El Evangelio de Marcos. Hay muchas, ¿cómo decirlo?, opiniones referente al don de lenguas o al género de lenguas. Hay muchas personas que dicen, bueno, esto es algo literal. Los que fueron bautizados en el día del Pentecostés hablaron lenguas literales, no espirituales, la gente podía entenderles. Y bueno, y en parte tienen razón. Pero luego también encontramos en la Biblia, ¿verdad?, los dones y lenguas desconocidas que la persona que está hablando no los conoce. Y bueno, vamos a estudiar, como dije, a través de la palabra lo que la Biblia nos enseña en sí. Marcos capítulo 16, vamos a ir ahí. Marcos capítulo 16 y vamos a tomar el verso 17. El Evangelio de Marcos capítulo 16, verso 17. Dice acá: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, dice, hablarán nuevas lenguas. Por ejemplo, acá, ¿verdad?, en la ciudad de Rino, platicándome algunos hermanos en cierta ocasión que estuvieron en una iglesia, y en esa iglesia el pastor estaba enseñándoles a hablar en lenguas. Entonces, y bueno, llevaron un estudio y les enseñaba, ¿verdad?, cómo en cierta manera pudiera usar esta palabra, balbucear. Porque entienden, ¿verdad?, de que hablar en lenguas, ellos lo entienden y lo enseñan de esta manera, de que es balbucear. O sea, es como el niño cuando está comenzando a hablar, ¿verdad?, quiere pronunciar palabras y lo que hace es ese balbuceo, ¿verdad?, va, o pa, o mamá, como sea. Pero está tratando de pronunciar palabras, pero lo que hace es nada más balbucear. Así se le conoce a esto. Entonces, y piensan, ¿verdad?, y enseña, por lo menos en esa iglesia me cuenta, ¿verdad?, me contó el hermano, de que les enseñaban a balbucear. O sea, que les decían, bueno, hermano, hablen en lengua. Hablar en lengua es balbucear. He escuchado a algunos hermanos en el momento de estar ministrando en una oración o algo, le dicen a la iglesia, hablen lenguas, hablen lenguas, hablen lenguas. Entonces rápidamente la gente comienza, ¿verdad?, a hablar en lenguas. Entonces con esto debemos de tener mucho cuidado, porque esto no es cuando el hombre quiere. Esto es, ¿verdad?, es algo que viene de Dios
Dios lo ministra y Dios nos ministra en el momento que Él quiere. Esto no depende de mí, que bueno, ahora voy a hablar en lenguas, mañana yo creo que, bueno, ayer hablé en lenguas, hoy no quiero hablar. No es algo que tú decides en el momento, no es algo que tú tomas, ¿verdad? La elección de ser. Esto se ha llevado a un extremo bastante fuerte, de tal manera que he visto, ¿verdad? Algunos hermanos que incluso hasta escriben en lenguas, dicen palabras, ¿verdad? Y le están diciendo algo a alguien y luego escriben en lenguas. Esto es una tontería de las más grandes que puede existir, ¿verdad? En el ámbito cristiano. Hay mucha gente que, como comentábamos ayer, algunos hermanos comentaban, hay gente que repite, ¿no?, las lenguas que habla otro. Entonces se las aprende, ¿no? En cierta manera alguien habla en lenguas y le gustaron y comienza a repetirla, y al momento que le toque, ya sea dirigir, ministrar, lo que sea, en la iglesia ya comienza a hablar lo mismo. O sea, son lenguas aprendidas. Esto no, por favor. Yo siempre he dicho, hermanos, seamos originales. Dios le da a cada uno como Él ha querido, como Él quiere, ¿verdad? Y honestamente no tenemos necesidad de estarle aprendiendo a alguien, estar imitando a alguien para que nos vean como personas espirituales, en ninguna manera, en ninguna manera. Yo le voy a decir algo también, el hablar en lenguas a usted no lo hace más espiritual, ni tampoco lo hace mejor que nadie. El hablar en lenguas a nadie hace más espiritual. Entonces, y quizá usted me diga, pero entonces, ¿quiénes son los espirituales? Los espirituales son aquellos que obedecen la palabra, así de sencillo. Claro, estos dones son muy importantes y ¿verdad? Hay que pedirlos a Dios, porque son necesarios para la edificación del pueblo. Son necesarios, pero en la vida yo he escuchado a muchas personas que con esa misma boca que hablan en lenguas espirituales, con esa misma boca maldicen a otras personas. Odian, hablan mal, levantan chismes a otra gente. Entonces, ¿son espirituales? No, no son espirituales, son carnales. Pero hablan en lengua, sí, pero es que los dones no van a salvar a nadie. El hecho de que en una persona se manifiesten dones, ¿verdad?, grandes espiritualmente, ya uno de los más grandes que la gente ve, bueno, es el don de ciencia, esas palabras incluso que se usan en profecía, y que, la gente, o sanidad, wow, cómo los enfermos, ¿verdad?, se levantan, los muertos resucitan. Pero el don no le asegura la salvación a nadie. Los dones no salvan a nadie. Yo quiero que en esto estemos nosotros claros. Muchas veces medimos lo espiritual de una persona por el mover que nosotros vemos en la persona. Pero muchas veces, como dije, las personas que vemos mover con esas manifestaciones tienen serios problemas de conducta muchas veces. Y estos serios problemas de conducta tiran al piso todo lo que se pueda ver bueno en la vida de ellos, ¿verdad? Refiriéndome a las manifestaciones. Entonces, leíamos el Evangelio de Marcos, es una promesa de Dios. La gente dice, bueno, es que eso es como cuando alguien, por ejemplo, el catolicismo enseña, para poner un ejemplo, el Papa habla muchas lenguas, ¿verdad? Conoce varios idiomas, lo sabe hablar, varios idiomas, poner un ejemplo. Entonces dicen ellos, esto es hablar en lenguas, de estas lenguas a las que se está refiriendo la Biblia, ¿verdad? El Espíritu de Dios que daría al pueblo. Y no, en ninguna manera, no está hablando de lenguas literales, está hablando de lenguas desconocidas. Y cuando habla de lenguas desconocidas es que esas lenguas ni siquiera la persona que está hablando las entiende, a menos que tenga interpretación de lenguas. Entonces comprendamos muy bien esto. El libro de los Hechos, ¿verdad? Capítulo 2. Ya vimos en Marcos que es una promesa de Dios, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces vamos a ir a Hechos. Hechos capítulo 2, verso 11. Dice la palabra, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, aquí vamos a hacer una pregunta. ¿Los que estaban hablando esas lenguas entendían las lenguas que estaban hablando? No, no las entendían. Nunca habían hablado. Recuerde que eran personas del vulgo, que les llama, ¿verdad? En la Biblia, aquella gente, los líderes religiosos, y se admiraban, ¿verdad?, por la vehemencia con la que
contestaban y refutaban todo lo que los líderes religiosos les decían, y entendían que habían estado con Jesús por su forma de hablar. Y entendían y se maravillaban porque eran personas del vulgo, pero les escuchaban hablar con un conocimiento tal, ¿verdad?, de las Escrituras, que sabían que habían estado con el Maestro, con Jesús. Entonces, eran personas que no tenían estudio, ¿verdad?, como lo habían tenido estas personas que por lo menos pudieran, ¿verdad?, haber conocido cualquier otro lenguaje. Ellos no, eran hombres pescadores, hombres simples. Y yo considero de que todos los que hemos vivido ¿verdad?, realizado ese trabajo de la pesca, entendemos, por lo menos en nuestro país, ¿verdad?, esto allá desde pequeño uno tiene que, ¿verdad?, ya comenzar a trabajar. A veces no queda tiempo de terminar la escuela, ¿verdad? Si se hace segundo, tercero, pues se hace bastante. Y aquellos, ¿verdad?, afortunados que pueden por lo menos llegar a noveno, por lo menos de donde yo soy. Y algo otros que ni siquiera a la escuela van. Entonces, ¿por qué? Porque hay necesidad de trabajar, hay necesidad de aportar para el hogar, para la familia. Entonces, de esa manera, gente del vulgo. Lo mismo, ¿verdad?, con la gente pescadora ahí en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Los que vivían cerca del lago de Genezaret o el mar de Galilea, como se le conoce también, eran personas que desde pequeños, ¿verdad?, estaban en ese trabajo ayudándole a los padres, como sea. No había tiempo de llevar una carrera, sacar un estudio. Entonces, esta gente no entendía esos lenguajes, pero estaban hablando a través del Espíritu de Dios unas lenguas que estaban comunicando el mensaje a otras personas que habían llegado ahí. Entonces, ¿Dios puede hacer esto? Claro que sí, esto lo vamos a estar viendo más adelante. Esto se conoce como las lenguas que Dios, el Espíritu de Dios da, pero son lenguas terrenales. ¿Cuántas veces no hemos, hermano, escuchado testimonios de personas que van como misioneros a otros lugares o les toca predicar la palabra? En cierta ocasión yo escuché un testimonio de una persona americana, ¿verdad?, que había llegado a los países, ¿verdad?, centroamericanos, y en una campaña una persona comenzó a hablar en lenguas. Oiga, persona del campo que no sabe el inglés, comenzó a hablar en lenguas, pero las lenguas que estaban hablando eran en inglés. O sea, el americano que iba pasando cerca entendió claramente el mensaje de Dios que aquella persona estaba dando. La persona sabía que era el inglés que estaba hablando. No, no sabía. Pero el Espíritu de Dios lo llenó para llevar el mensaje a otra persona. Dios no tiene ningún problema, hermanos, con las lenguas del mundo. Incluso Él es el que repartió las lenguas. Él confunde las lenguas de las personas y cada uno comienza a hablar en lenguas diferentes. Dios no tiene, ¿verdad?, este problema. Entonces, Dios puede usar a una persona así. Llega a un lugar donde no entiende el lenguaje, Dios le puede llenar y le puede usar hablando en la lengua nativa del lugar donde ha llegado a predicar. ¿Hay algo imposible para Dios? No, no hay nada imposible. Entonces, en este momento, esto es lo mismo que pasó. La gente le estaba escuchando y ellos estaban hablando la lengua de ellos, por lo menos lo que menciona acá en el verso 11. Y dice, ¿cómo es posible que nosotros le escuchemos hablar? El verso 11 dice, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Porque lo que estaban viendo les parecía, ¿verdad?, anormal para ellos. Y dijeron, bueno, ¿cómo es esto? Que estos están hablando, ¿verdad? Esta clase de lenguas, de idiomas que nosotros nos ha costado aprender al país que hemos llegado, y estos pueden hablarlo fácilmente. Sencillo. Para Dios no hay nada imposible. Entonces, vamos a Corintios, segunda de Corintios. Déjame ver por ahí. Sí. Primera de Corintios, vamos a tomar primero. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 2. Primera de Corintios 14, 2. Dice la palabra: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Son lenguas desconocidas. Y no es que yo voy a comenzar a tararear, ¿no? Que esto es otra de las cosas que se entienden de las lenguas. Que una gente tararea y bueno, o balbucea y ya está hablando en lengua. No. No es algo que viene por impulso humano, de que tú quieras
hablarlo. Muchas veces tú quieres hablar en tu idioma y glorificar a Dios en tu idioma y de repente salen palabras que tú nunca las has dicho, ¿verdad? Un lenguaje que tú no conoces siquiera, a menos de que Dios te dé la revelación para poder entender esa palabra, esa lengua. Y aquí dice que esas lenguas que Dios da, ¿verdad? También son lenguas espirituales. Por eso es que hablábamos acerca de esto, ¿no? Acerca del don de lengua. Es una habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para, ¿qué? Hablar a Dios en un lenguaje que nunca han aprendido, dirigirse a Dios en ese lenguaje, recibir y comunicar un mensaje inmediato de Dios a su pueblo a través de una declaración ungida mediante ese lenguaje que jamás nunca han aprendido o que desconocen. De esa manera. Ahora, hemos leído, ¿verdad? Tanto Marcos capítulo 16, verso 17, que dice que hablarán en nuevas lenguas. En Hechos dice que las lenguas que estaban hablando las podían entender algunos que habían llegado, ¿no?, a celebrar las fiestas en Israel. Primera de Corintios capítulo 14, también, déjeme ver acá, 14, 18 al 19. Vea lo que dice este capítulo y estos versos, verso 18 al verso 19. Dice la Biblia: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Y luego dice: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Ahora, y no está diciendo, bueno, como algunos entienden, ¿no?, de esas lenguas desconocidas, bueno, que yo también sé hablar latín, ¿verdad? No, yo también sé hablar arameo. No, yo también sé hablar. No está hablando de esas lenguas. Son lenguas desconocidas que nadie conoce a menos que el Espíritu de Dios las revele, las muestre. De esa manera. Entonces, dice él: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos, ¿verdad? Más que todos vosotros. Y está hablándole a la iglesia. Una iglesia espiritual donde ese don de lenguas, ¿verdad?, se manifestaba en la mayoría de los hermanos. Y Pablo dice: más que todos ustedes hablo un lenguaje yo. Pero al llegar a ustedes prefiero hablar 5 palabras, ¿verdad? Dice acá el verso 19, 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas espirituales. ¿Por qué? Porque si habla en lenguas espirituales y no hay un intérprete, el pueblo, ni la persona siquiera que está hablando, se edifica, mucho menos el pueblo, porque el pueblo no está entendiendo. Es posible que alguien por allá, ¿verdad?, en alguna silla diga sí, amén, gloria a Dios, pero no está entendiendo lo que se está diciendo. Entonces, ¿quién se va a edificar con un lenguaje que no entiende? Nadie, porque no está entendiendo lo que se le está diciendo. Y bueno, estaba viendo algunos comentarios acá. Luego podemos leer también, ¿verdad?, el capítulo 26 y 27 de este mismo capítulo, 26 y 27. Dice la Biblia: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a los más 3 y por turnos, y uno calle. Oiga lo que dice la palabra, el hablar en lenguas en la iglesia. Aquí, bueno, aquí quizás voy a entrar en controversia y quizás en cierta manera en desacuerdo con algunos hermanos, ¿verdad? Porque hay congregaciones, hermanos, donde, bueno, todos comienzan a hablar en lenguas. Y todos hablan en lenguas, todos en una voz alta, hablando en lenguas, y muchas veces no se está escuchando lo que el que está enseñando, ¿verdad?, está hablando. Entonces, veamos esto. Estamos leyendo el capítulo 14, verso, teníamos por acá, verso 26. 14, 26. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Este es el propósito de los dones, la edificación. Ahora, el verso 27, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Por ejemplo, en la iglesia hay un intérprete. Y este intérprete, para poder disertar el mensaje en el lenguaje del pueblo,
de aquel que está hablando en lenguas espirituales desconocidas, tiene que estar escuchando a una sola persona primero para no confundirse. Pero imagínese usted, hay un intérprete y está una persona hablando en lenguas y luego se levanta otra y luego se levanta otra. ¿Cómo le llama o cómo se le llamaría esto? Un desorden. Porque si alguien está hablando en lenguas y hay un intérprete, tiene que hablar uno primero. Y Dios comunica el mensaje porque el mismo espíritu que está en aquel que está hablando en lengua está en aquel que está interpretando. Entonces, y es el mismo que se mueve en el otro que va a hablar en lenguas posteriormente. El que terminó de hablar en lenguas acá, si ya terminó de hablar el mensaje de Dios, porque el Espíritu le va a guiar y el Espíritu le va a indicar cuando él termina de hablar ese mensaje que él tenía en la boca, en la vida de esa persona para el pueblo. ¿Qué es lo que va a hacer la persona? Bajar la voz y seguir si quiere hablando en lenguas, pero en una voz baja para edificarse a sí mismo. Ahora, y hay otro que dentro de la congregación, ¿verdad? Comienza a hablar en lenguas y el intérprete está interpretando también aquellas palabras que está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, aquel alza la voz para que el intérprete escuche mejor y el mensaje al pueblo sea claro. Luego, calla y se levanta otro por el Espíritu de Dios hablando también, ¿verdad? Un lenguaje desconocido, y el que está interpretando, Dios le da hermanos, esa bendición de poder entender el mensaje que Dios está transmitiendo al pueblo a través de las lenguas espirituales. Entonces, si alguno habla en lenguas extrañas, sea esto por dos o a los más tres, y por turno, y uno interprete. Entonces, aquí entramos al dicho que teníamos ayer, ¿verdad? Hay algunas personas que dicen que si yo no hablo, si yo callo, el hilo se revienta, ¿verdad? Hay personas proféticas que dicen que hay un hilo, ¿verdad? Ese hilo con Dios que se revienta y ya no pueden decir la palabra. No es cierto, eso no es verdad. No hay tal hilo, bueno, tal vez de una manera de poder describir, ¿no?, lo que ellos sienten y lo que reciben. Pero el hilo no se revienta, hermano. Dios, ¿verdad? Si quiere dar un mensaje al pueblo, lo va a dar, así de sencillo. De una u otra manera, Dios va a llevar el mensaje o va a llevar el mensaje a alguien específico dentro de la congregación. Porque ayer explicábamos esto y este es un problema, que si Dios da una palabra para alguien, a una persona específica dentro de la congregación, ¿por qué estar gritándolo a todo el pueblo? No hay un por qué estar gritándole al pueblo. Vaya con la persona y dígale a la persona lo que Dios le ha dicho que le tiene que decir. Pero tengo que esperar que esté orando. No sencillamente la persona tiene que estar orando y no sencillamente usted tiene que estar hablando en lenguas. Si Dios le ha dado una palabra, le ha dado un mensaje, entonces sencillo, acérquese a la persona, dele el mensaje y gloria a Dios, ¿verdad? Y el mensaje puede dárselo después del culto. El hecho que el culto haya terminado no es que el hilo se le reviente a usted y usted ya no tenga la revelación clara para hablarle la palabra a la persona. Si Dios le ha hablado esa palabra, usted se va a su casa, no se la dice a nadie. Usted se va a su casa, pueden pasar 5 años, esa palabra le va a estar retumbando en sus sentidos, en su cabeza, porque quien le ha hablado no es el hombre, es Dios que ha hablado a su vida. Entonces, esto es así, hermano, y se lo digo por experiencia. Entonces, no es que, bueno, que se me va a ir la visión y luego yo no voy a entender. No. Usted va a entender siempre porque Dios es un Dios, ¿verdad? De verdad, y no le va a confundir a usted ni va a confundir a nadie. Entonces, de esta manera nosotros podemos entender, hermanos, cuando Dios habla, ¿verdad? Y habla como a través, ¿verdad?, de las lenguas espirituales. Ahora, hay personas que no creen y, bueno, está bien, si no creen, es un problema, ¿verdad? Problema de ellos. Y digo, sí, problema, porque no creen en la manifestación del Espíritu Santo. Hay gente que dice, como digo, ¿verdad? Están los católicos que no creen en esto y que las manifestaciones de lengua son solamente, ¿verdad?, el hablar idiomas, ¿verdad? Como el que, bueno, en este país sabe hablar español, sabe hablar inglés, aprendió otro idioma, entonces ya habla en lengua. No está hablando de eso la Biblia. Ahora, referente a la interpretación de lenguas, no es que en realidad la persona esté escuchando en su idioma al que está hablando. No sé si yo me puedo explicar en esto. Bueno, el que es intérprete y escucha a otra persona hablar, no es que al oído de él está llegando el mensaje al idioma de él para que lo dé al pueblo. No, está escuchando las lenguas. Pero al mismo tiempo, por eso es que se conoce como interpretación de lenguas. La persona escucha las lenguas angelicales, pero el que está interpretando entiende ese lenguaje que es angelical y lo traduce al lenguaje del pueblo o de la persona a quien le va a llevar el mensaje. Esto es así. Entonces, como cualquier intérprete, ¿verdad? Aquí acostumbramos, ¿verdad?, que alguien que
que no sabe inglés, entonces busca una persona que habla español o cualquier idioma que sea y el inglés y luego le interpreta. Entonces, cuando la persona escucha al que está hablando inglés, el que es intérprete, no está escuchando en español, está escuchando el lenguaje inglés, está escuchando el idioma inglés, pero esta persona traduce el idioma porque entiende lo que la otra persona está diciendo. Entonces es igual, de esta misma manera, la interpretación de las lenguas espirituales. Y le digo esto porque ayer explicaba y daba cierto parte de mi testimonio y como, ¿verdad? En el momento que Dios obró sanidad en mí, esto yo pude entender, ¿verdad? Y no solamente en esa ocasión he podido entender algo otros hermanos. Y no digo que todo el tiempo lo hago, no, es cuando Dios quiere. Y bueno, cuando Dios quiere, yo no me voy a estar esforzando y bueno, y como hizo alguien, ¿verdad? Que se ponía los dedos aquí para ser más espiritual, ¿no? Pues más parecen más brujos, como que han visto mucha caricatura, ¿no? ¿Verdad? Y parece que se van a teletransportar. No, esa es pura tontería. Entonces, esto se entiende, o sea, se escuchan las lenguas desconocidas de la persona que está hablando, pero la persona está entendiendo lo que el Espíritu está diciendo en aquel. Nuestra hermana María Santo dice, cuando se ora en grupo, si pueden, escuchando, no le entiendo. Dice acá, cuando se ora en grupo, si pueden, pienso que hablar en grupos escuchando, no sé, no le entiendo a la hermana. Si puede escribirnos un poco, ¿verdad? No sé la pregunta que nos hace, ¿verdad? Nuestra hermana María Santo. Cuando se ora en grupo, si pueden hablar, pienso que quiere decir en grupo. Si pueden hablar en grupo, escuchando en grupo cuando está. No sé. Ok. Continuamos, ¿verdad? Estamos leyendo estos versos de la palabra de Dios. El verso 21 y verso 22 dice de la siguiente manera, acá mismo, ¿verdad? En el mismo capítulo. 21 y 22 dice la Biblia. Ni el ojo puede decir a la mano, no, déjeme ver, no es 14, 21. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y ni aún así me oirán, dice el Señor. El verso 22 dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí pueden hablar en lenguas. No, pues claro, es que, no estamos diciendo de que no se puede hablar en lenguas. Si no hay un intérprete, pues hablen todos en lengua. Si todos los llena el Espíritu de Dios. Pero si hay un intérprete en la reunión y está interpretando por el Espíritu, los demás tienen que callar. Solamente es una persona, de acuerdo a la Biblia, que tiene que estar hablando. Claro, en una reunión el Espíritu Santo llega y todos comienzan a hablar en lengua. Está bien, hablen en lenguas. No hay un intérprete. Hablen en lenguas, comuníquense con Dios, edifíquense, ¿verdad? Espiritualmente, porque eso es lo que pasa cuando las personas están hablando en lenguas. Pero si hay un intérprete en la reunión, tiene que hablar uno por uno, no todos al mismo tiempo, si no, no va a interpretar nada. Entonces a esto me he estado refiriendo. No sé si yo me había explicado mal. Ahora, dice, bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Estamos leyendo el verso 22. Pasamos al otro punto. Por ejemplo, algunas personas pensaban que solamente, ¿verdad?, a esas personas muy maduras espiritualmente podían tener el don de lenguas. Porque muchas veces se creía o se cree en algunas iglesias que solamente las personas que o desempeñan un privilegio o que ejercen un liderazgo en la iglesia son las únicas personas a las cuales Dios les puede dar ese género de lenguas, ¿verdad? O el don de género de lenguas. Y dicen, bueno, a mí no, yo apenas acabo de llegar, yo no estoy, ¿verdad?, desempeñando ningún privilegio, Dios a mí todavía no me va a llenar. No, es que Dios puede llenar a cualquiera. Si esto no es porque tú tengas mucho tiempo en el evangelio, no es porque tú seas o tengas algún cargo en la iglesia, es por eso que Dios te llena para hablar en lenguas. No, Dios llena a todos, y esto es para todos, para todo aquel que lo quiera, que se lo pida y que obedezca su palabra. Entonces, por ejemplo, el verso 20 de acá de 1 Corintios 14, 20 dice de la siguiente manera. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Este es un consejo de la palabra de Dios. O sea, no esté pensando en que solamente a los súper espirituales Dios puede llenar para
que estas personas hablen en lenguas. No, Dios lo puede llenar a usted que está buscando de Dios, que está sometiéndose, ¿verdad? A la búsqueda, a la presencia de Dios. Dios le llena, al que busca hay, hermano. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, el verso 21 y 22 que estuvimos leyendo también dice: en la ley está escrito, en otros labios, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Ahora, Isaías 28, verso 11, habla acerca de esto también. Vamos a ir a Isaías 28, 11. Leemos el verso 28, verso 11 y 12. Porque en lenguas de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo. A los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refugio, mas no quisieron oír. Es lo que está citando acá. Dios bendiga a los hermanos que vienen llegando. Dios es soberano. Él hace como quiere, con quien quiere, cuando quiere. Puede hablar, puede haber aceptado a Cristo en el mismo instante y puede recibir el don de lenguas. Claro, si es que cuando Dios santifica a la persona, Dios perdona a la persona y el Espíritu Santo hace la obra de santificación, la persona está apta para recibir los dones del Espíritu. No tienen que pasar 40 años para que usted reciba un don, no, Dios lo puede llenar en el momento que usted cree. Yo he visto gente que en el mismo momento que reciben a Cristo, en el mismo momento son llenos del Espíritu Santo. También he visto personas, ¿verdad?, que han pasado muchos años y nunca han hablado en lenguas. Pero bueno, continuamos. Vamos a ir a, 1 Corintios 23 y 25, 14, 23 y 25, dice la palabra: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entra un indocto o incrédulo, ¿no dirá que estáis locos? Oye lo que dice la palabra. Pero si todos profetizan y entra algún indocto o un incrédulo o un indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Esto es lo que dice la palabra. Ahora, esa palabra indocto, la palabra, ¿verdad?, indocto del griego es amacén. Y esa palabra amacén significa ignorante y significa no instruido. Esa palabra que se usa acá como indocto, vuelvo y repito, es la palabra griega amacén. Y esto significa ignorante o no instruido, o sea, como desconoce. Entra a la congregación, imagínense, en la reunión, estamos en la iglesia, pensemos de esta manera, y toda la iglesia está hablando en lenguas, y entra una persona, ¿verdad?, indocto, ignorante a lo que se está siguiendo, a lo que la gente está diciendo, no instruido, que no sabe lo que es eso, ¿qué es lo que va a pensar? Ni siquiera va a entrar, considero, se va a ir asustado y va a pensar que todos están locos los que están ahí o algo les está pasando. Porque todos están hablando en lenguas y hay manifestación del Espíritu de Dios en la vida de ellos que les parece locura a la gente. Dice, no va a decir que están locos, pero cuando se está profetizando, es convencido porque lo oculto del corazón, hermano, es revelado y es discernido por el Espíritu de Dios a la vida de la persona, de algún hermano, para hablarle una palabra de Dios a esa persona. Entonces, tenemos claro, ¿verdad?, referente al don de lenguas, claro, eso es lo que estamos viendo en este momento. El don de lenguas es un regalo que se recibe del Espíritu Santo en el mismo momento. Dicen algunos, ¿verdad?, que te ha bautizado en fuego, en el mismo momento. No, yo explicaba el otro día, muchas veces decimos que las lenguas espirituales son la evidencia de que nosotros ya fuimos llenos del Espíritu Santo. No es cierto. No encontramos en la Biblia tal dicho de que sea, ¿verdad?, la evidencia de que hemos sido llenos con el Espíritu Santo. No es así. Ahora, yo les explico, hay personas que, o por lo menos de esta manera, ¿verdad?, se dice que aquel que tiene el Espíritu de Dios es aquel que habla en lenguas.
¿verdad? Y no es cierto, no es así. La Biblia nos enseña el fruto del Espíritu y esto, ¿verdad? Se ve en muchas personas que nunca han hablado en lenguas, pero el fruto del Espíritu sí lo tienen. Y hay otras personas que hablan en lenguas que el fruto del Espíritu no lo tienen. Ahora, pensemos, ¿quién tiene entonces el Espíritu? ¿Los que tienen el fruto o los que hablan en lenguas? Se lo dejo a que usted pueda responder. Ahí tiene, ¿verdad? Tiempo para poder hacerlo. Entonces, hemos estado leyendo, ¿verdad? Todos estos textos bíblicos que hemos estado mencionando acá. Y quizás de una manera rápida, manera breve, ¿verdad? Vamos dando un repaso a todo esto. Dice que la Biblia, que en la iglesia de Corintios, todos hablaban en lenguas, pero no todos eran edificados. Porque todos en la reunión hablaban en lenguas, pero en el momento que no había un intérprete, ¿quién podía ser edificado? Nadie. Llegaban los amigos decían, bueno, están locos, ¿cómo es posible de que estén con esa bulla hablando de esa manera? Entonces para la gente, ¿verdad? Esto es locura. Entonces, de acuerdo a lo que la Biblia dice, ¿verdad? Toda esta manifestación era una ruina en sí, para el pueblo, porque entraban los amigos que querían escuchar la palabra y no podían escuchar la palabra porque pues todos estaban hablando en lenguas. Veamos lo que dice el 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios 5, verso 1 y verso 2. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, era una iglesia espiritual, habían dones espirituales, pero al mismo tiempo estaban tolerando esta clase de pecado dentro de la congregación. ¿Y qué es lo que pasaba en la congregación? Sencillo, el hijo de uno de los ancianos, de los líderes de la iglesia, que se había quedado viudo y se había vuelto a casar porque había muerto su cónyuge. El hijo de se había metido a vivir o le había quitado la mujer a su papá, o sea, a su madrastra, y se había metido a vivir con su madrastra. Imagínense usted esto. Entonces, y la gente estaba viendo esto y decía, se quedaban callados, no, es que es el hijo del líder, esto está pasando en el líder, y si el líder no dice nada, pues ¿qué vamos a decir nosotros? ¿Verdad? Y todos hablando en lenguas, todo bien, todo era bendición. Y el apóstol Pablo comienza a reprender la iglesia espiritual que estaba permitiendo estos actos de inmoralidad dentro del liderazgo de la iglesia. Oiga lo que dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. No está hablando de la mamá, la mujer de su padre. Déjeme ver acá, dice, así es, hermana. Y conocí al ex sacerdote católico Alcides Márquez antes de recibir al Maestro Jesucristo. Lo bautizó. Antes de recibir al Maestro Jesucristo, lo bautizó en el Espíritu Santo. Dios le bendiga, hermano, desde Salcuatitán, nuestra hermana Griselda Zúñiga. Dios me le bendiga también. Y bueno, son opiniones, ¿verdad?, que está dando acá nuestra hermana. No sé si le está contestando a alguien, hermana Saraí. Por acá, déjeme ver acá. Sí, bueno, una respuesta ahí. Ok, porque a veces se ponen a dar, ¿verdad?, comentarios y no permiten que uno responda a las preguntas. O sea, entran nada más para tratar de ¿cómo decirles? De responder, ¿verdad?, a los mensajes que están publicando acá. Y me gustaría, ¿verdad?, que me permitieran a mí, es mi oportunidad de poder responder, ¿verdad?, a las preguntas que las personas están haciendo. Entonces, bueno, continuamos. Leíamos Corintios. Ahora, el capítulo 6, verso 1 al 20, veamos esto. Dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Aquí hay otro problema en la iglesia espiritual.
¿Qué está pasando en la iglesia de Corinto? Si se conoce como una iglesia en la que se mueven, hermanos, los dones espirituales de una manera tan grande, una iglesia espiritual, pero estaba tan llena de problemas que esto hablaba todo lo contrario de la espiritualidad que la iglesia tenía. Allá en el capítulo 5 vemos que había un acto de inmoralidad dentro del liderazgo de la iglesia. El hijo le había quitado a la mujer a su padre, uno de los ancianos de la iglesia. Ahora, el capítulo 6, verso 1 dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra alguien, ir a juicio? O sea, ¿se atreve alguno de ustedes, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? O sea, ¿qué es lo que hacían? Se demandaban entre ellos, se llevaban a corte, iban a los injustos. En la iglesia, en lugar de arreglar esos problemas internos con el liderazgo de la iglesia, lo que ellos hacían era que buscaban las autoridades civiles para arreglar sus asuntos y no iban a la iglesia para solucionar esos problemas. Una iglesia espiritual. Una iglesia espiritual con tan poca espiritualidad. Oiga esto, una iglesia donde se movían estos tremendos dones espirituales con muy poca espiritualidad en sus vidas. Así de sencillo. Ahora el verso dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de juzgar por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Y luego dice: ¿y no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿qué dice? ¿Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Dice también: para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Qué tremendo lo que estaba pasando en la iglesia. En la iglesia espiritual, hermano, porque luego del capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, nosotros encontramos acá de que Pablo da instrucciones acerca de cómo ministrar los dones del Espíritu. Hablaban en lenguas, profetizaban, se veían grandes manifestaciones espirituales, pero tenían este problema tan terrible, se peleaban entre ellos, entre los espirituales, peleándose entre ellos, como en cierta ocasión pasó en una iglesia, que los hermanos, los profetas, hablando en lenguas y profetizando entre ellos, pero peleándose. Pero lo hacían en el espíritu, o sea, profetizándose y hablando en lenguas unos con otros y peleándose. ¿Usted cree que esto puede ser del espíritu? No, por favor. No, no lo es. Entonces, dice el verso 15, ¿verdad? El verso 6 dice, verso 6, estamos leyendo el verso 6. Sino que el hermano contra el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Estos eran los problemas que estaban pasando. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Todas estas cosas que menciona acá se estaban viendo en la iglesia espiritual, en la iglesia de Corinto. Así de sencillo. Se estaba viendo en los hermanos esta espiritualidad tan grande, que había en todas estas clases de pecado dentro de la iglesia espiritual, donde la iglesia, ¿verdad?, se manifestaba. Y bueno, se reunía la iglesia y todos hablaban en lenguas, todos hablaban en lenguas. De tal manera que el apóstol Pablo, para corregir todas estas cosas, dice: pues doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. O sea, el hablar en lenguas que no sea un motivo de gloriarse contra aquel que no habla en lenguas.
Dice, yo hablo más en lengua más que todos ustedes, pero prefiero hablar 5 palabras, llegar con un mensaje de 5 palabras con mi entendimiento y que ustedes se edifiquen, que llegar con un mensaje extenso en lenguas que ustedes desconocen. Así de sencillo. Así de sencillo esto. Ahora, continuamos, ¿verdad? Y esto erais algunos, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, dice acá, ¿verdad? La lectura también que estamos leyendo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como el otro destruirá Dios. Tenían problemas, asunto de lo que comían también, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros templos son miembros de Cristo? Quitaré pues el miembro de Cristo y lo uniré y lo haré miembro de una ramera. De ninguna manera. Estos problemas se estaban viendo en la iglesia, hermano. Tremendos, terribles problemas que se estaban viendo en la iglesia. Así de sencillo. Este era el problema que estaban pasando en la iglesia, y la iglesia espiritual. Una iglesia espiritual. Y se estaban dando todas estas clases de problemas. Y pensamos, ¿verdad?, que entre más hayan manifestaciones del Espíritu de Dios en un lugar, son más santos los hermanos. Mira los problemas que tenía la iglesia con estos hermanos. Que algunos no solamente, ¿verdad?, hacían lo que el verso 9 en adelante dice, sino que también estas cosas se iban, ¿verdad?, y conseguían prostitutas por el camino, se acostaban con ellos y en la iglesia hablaban en lenguas. El problema que estaba pasando en la iglesia. Tremendo. Comparta, hermanos, por favor, el video, ¿verdad?, para que muchas personas más sean bendecidos con esto. Y dice el verso 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro? Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este es el consejo. Este es el consejo de la palabra de Dios. El don de lenguas, hermanos, amigos, es un regalo de Dios que se recibe del Espíritu Santo. Entonces, y Dios lo llena, Dios bendice a la persona cuando Él quiere, en el momento que Él quiere. Dios hace esto. Dios puede llenar a cualquiera. Ahora, pensemos en esas lenguas que el Espíritu da para hablarles a otra persona en su idioma. O sea, se le pudiera conocer como las lenguas terrenales, que vienen del Espíritu de Dios. Incluso todas las lenguas que nosotros hablamos vienen de Dios. Ahora, veamos esto. Lo que dice Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, del verso 1 al verso 13. Cuando llegó el día del Pentecostés, o los 50 días después de la Pascua, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. O sea, que ellos no sabían estas lenguas. Pero esta lengua dice más abajo de que todos le entendían. Bueno, o algunos les entendían, sí. Pero es el Espíritu de Dios que habló a través de esas personas en el lenguaje de los que habían llegado para transmitir el mensaje. Así de sencillo. Conocían los cristianos que estaban hablando en lenguas, que estaban hablando en el idioma de los otros. No sabían siquiera porque no entendían ni siquiera lo que estaban hablando. Pero el Espíritu de Dios estaba transmitiendo un mensaje a través de la boca de ellos. Entonces dice acá que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y recibieron y comenzaron a hablar en lenguas, en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Cada uno. Pero ¿sabían todos los hermanos que estaban reunidos en el aposento alto hablar esos idiomas? No sabían. ¿Y qué es lo que pasó? El Espíritu Santo los llenó.
y les dio a hablar un lenguaje que todos, ¿verdad?, de acuerdo a cada uno que había llegado de cada nación, cada país, y estaban entendiéndoles claramente lo que estaban hablando. A esto se les conoce como esas lenguas terrenales habladas a través del Espíritu. Que tú no sabes el idioma, pero en el momento que el Espíritu te llena, tú comienzas a hablar en el idioma del lugar donde estás, e incluso en el dialecto del lugar donde tú te encuentras, porque el Espíritu te está llenando. Tú no conoces no sabes lo que estás hablando, pero la gente que te está escuchando sí sabe lo que tú estás hablando. Así de sencillo. Dios, para transmitir el mensaje, usó a una muda bestia para hablarle. Oiga, y aquí podemos poner esto como ejemplo. Esa muda bestia, como la describe la Biblia, cuando había hablado el idioma de este profeta, nunca ni siquiera había hablado. Y de repente Dios le abrió la boca, eso es lo que dice la Biblia, y comenzó a hablar en el lenguaje del profeta. Una muda bestia lo reprendió. Ahora, Dios puede usar a cualquier persona, sus siervos. Imagínese usted, una diferencia abismal de una muda bestia a un siervo de Dios. Y le puede Dios, a través de esa persona, hablar en un lenguaje que la persona no conoce, ¿verdad? Por ejemplo, los que estamos ahí, incluso, ¿verdad? Pongo como ejemplo. ¿Qué idioma? Digamos, italiano. Y yo no sé hablar italiano, pero Dios me lleva, ¿verdad?, a Italia. Y allá me dice que tengo que disertar el mensaje. Y el Espíritu Santo en ese momento me llena. Y yo comienzo a hablar en italiano. O portugués, cualquier otro idioma, ¿verdad?, que yo nunca he hablado, no lo conozco. Y yo siento que el Espíritu Santo me está llenando a mí, que yo estoy hablando en lenguas, pero estoy hablando el idioma del país. El idioma del país. Así es esto. El idioma del país. Entonces, eso es lo que pasó con la gente. Habían llegado de todas nacionalidades con diferentes lenguajes, pero todos comenzaron a escucharle en su lengua todas las maravillas de Dios. Vea lo que dice la palabra. El verso... Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y de moraban entonces en Jerusalén, piadoso de todas las nacionalidades bajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan, todos estos que hablan? O sea, ¿cómo es posible que simples galileos, pescadores, que no tienen el estudio que deberían de tener para conocer idiomas, están hablando en nuestra lengua, que no son galileos, no son del vulgo, no son los goínes estos, porque de esta manera les llamaban, los goínes, los pecadores, los que contaminados, o sea, con una manera despectiva, eso que digan, no son galileos, están hablando de una manera despectiva. No crea que está diciendo que no son allá de Galilea. No, 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 es una manera despectiva. Porque los galileos se conocían como esa gente del vulgo, esa gente pecadora, esa gente que no sirve para nada. La palabra de Dios dice que lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Así de sencillo es esto. Así es el Evangelio de Cristo. Ahora, mira, no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en la lengua, en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Oiga, cuando habla de los países asiáticos, aquí estaban chinitos también, hablando, ¿verdad?, en chino, en la lengua que habían nacido, hablando en chinito, pero alguien por allá, de los que estaban en el aposento alto, estaban hablando en lenguas, ¿verdad?, pero esas lenguas las estaban entendiendo claramente, o sea, en chinito le estaban hablando, el Espíritu Santo le estaba hablando a través de alguien que nunca había hablado ese idioma. Las lenguas terrenales habladas en el Espíritu de Dios. Lenguas terrenales. Esto ha pasado en muchas personas, que Dios las ha llevado a otros lugares a llevar el Evangelio, a etnias que mantienen, ¿verdad?, su lenguaje nativo, y de repente el Espíritu de Dios los llena y comienzan a predicarles en el lenguaje, en la lengua nativa de este pueblo. ¿Hay algo imposible para Dios? Yo no conozco nada imposible para Dios. Las lenguas espirituales desconocidas en el mundo. Aquí estamos hablando primero de las lenguas terrenales habladas por el Espíritu conocidas en el mundo, pero luego la Biblia nos enseña de las lenguas espirituales desconocidas en el mundo. 1 Corintios 14, 2 y 4. 14, 2 y 4. Seguid el amor. Y déjeme ver si es y procurad
los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Déjeme ver si es este el texto. 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterio. Oiga esto, aquí no está hablando de un lenguaje aprendido, aquí está hablando de un misterio. Habla misterios en una lengua desconocida porque no habla a los hombres, sino a Dios le está hablando en las lenguas. Luego leemos el verso 4. El que habla en lenguas extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. El que habla en lenguas extrañas se está edificando él solo, aunque no entienda lo que está diciendo, pero su espíritu se está edificando. Esto es lo que nos enseña la palabra del Señor. Y vamos a llegar hasta aquí. Tenemos más estudios referente a esto, pero vamos a estarlo dando más adelante. Recuerde, quiero recordarle esto, que hoy a las 4 de la tarde vamos a estar transmitiendo el programa, ¿verdad? Radial. El fin viene a través de Radio Vida. Usted puede buscarnos ahí. Faltan que 1, 2, 3, 4 horas. A las 4. Yo por lo menos acá tengo las 12, 12:10, 12:12. Y así haga, ¿verdad? Esto, un tanteo de su horario ahí, a qué horas le puede tocar, ¿verdad? En su país el horario, para que esté pendiente. Vamos a estar transmitiendo a las 4 de la tarde en Radio Vida. Puede también buscarnos, ¿verdad? En ese momento, a esa hora, en www.radiovidarreno.com, todo junto, radiovidarreno.com, y a las 4 de la tarde estamos saliendo en vivo, transmitiendo la palabra a través de la Radio Vida. Así es que desde ya, ¿verdad? Le esperamos. Voy a hacer una oración, ¿verdad? Por todos los hermanos, y en la noche, si Dios permite, ¿verdad? Ya en la noche vamos a estar nuevamente siguiendo este tema, o el que Dios ponga en nuestro corazón, ya que estamos llevando estos temas así, ¿verdad? ¿Cómo decirles? No vamos dándole un seguimiento a todo, hasta terminar un estudio. Pudiéramos llevarlos toda una semana, y no quiero, ¿verdad? Cansarles con un solo tema. Estamos estudiando diferentes temas para que todos seamos edificados también. Y bueno, a cada uno Dios nos hable de la manera que Él quiere hacerlo. Vamos a orar. Padre, le damos gracias por su amor y su misericordia. Gracias por este momento, por esta bendición, Señor amado, que usted nos ha concedido. Le alabamos, le bendecimos, le damos honras y glorias. Gracias por toda la audiencia, Padre Santo, que ha estado, Señor, pendiente de este mensaje. Bendícenos a todos, ayúdenos a todos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor amado, porque tú eres bueno, tú eres poderoso, tú eres santo, tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Bendice a cada uno de mis hermanos en este día. Suple, Padre, a cada necesidad. Bendice su familia, guárdales, libra a sus hijos, bendícelos a todos. En el nombre de Jesús le doy gracias por su amor y por su misericordia. Nos encomendamos en este día, Padre, todo lo que vamos a hacer, lo que falta de este día, tarde, Dios, Señor amado. Le pido que usted nos ayude, nos bendiga. Gracias por esta bendición que nos ha concedido. En el nombre de Jesús, guárdenos a todos. Se lo pido, Padre. Amén y amén. Dios nos bendiga a todos, hermanos. Será hasta para la próxima, si el Señor lo permite. Aquí estaremos a lo mejor ya más tarde con el mensaje de la palabra de Dios. Dios nos bendiga a todos.